Bueno, em, así que hace un par de clases empezamos con la programación imperativa y yo había empezado contándoles cómo es la ejecución de un programa en el paradigma imperativo, en qué consiste un programa. Y Franco, la última clase, lo que hizo fue completar la definición del lenguaje imperativo. Básicamente tenemos unas pocas construcciones sintácticas y combinando esas construcciones, esas dos sentencias elementales que son la asignación y el skip, podemos combinarlas con la secuenciación que representamos con el punto y coma, con las expresiones condicionales o las expresiones guardadas, que son el if y que indicamos su terminación con un fi, y con los ciclos, que son el do y que terminan con el od. Eh, y entonces cada uno de esos comandos o sentencias tienen una semántica que consiste en, dado un estado inicial donde comienza la ejecución de ese programa, transforma ese estado en otro estado. Y lo que vieron con Franco fue cómo esa transformación, en el caso de las sentencias complejas o compuestas, consiste en una transformación paso a paso, donde vamos viendo un montón de estados intermedios. Y entonces en esta clase a mí me gustaría comenzar retomando el ejemplo que presentó Franco y me voy a basar en los nombres de variables que él usó eh, en el práctico, que son un poco más cortos. Entonces voy a presentar ahora. Díganme cómo se ve, yo no estoy viendo cómo se ve por algún motivo. Ah, ahí. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve. Bien, bueno, buenísimo. Tal vez puedo aumentar el zoom para que se vea un poco más grande. Em, entonces, el programa lo que hacía es asumiendo, está acá a la izquierda del programa, ¿no? Y está un poquito mal indentado una cosa. Pero el programa lo que se proponía era, dado un predicado, P, que, ¿qué tipo tiene este predicado? Bueno, tomo un entero y me devuelve un booleano. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, porque lo que ponemos a la derecha de un if y a la derecha de las alternativas que indicamos con esta cajita, tienen que ser expresiones de tipo booleano. Entonces, si i es un entero y toda esta expresión p de i tiene que ser booleana, p tiene que ser un predicado de int en bool. Entonces decía que lo que hace este programa es contar la cantidad de números entre 0 y n no estricto. Fíjense que acá dice menor. Esa es una diferencia con el programa que... Sí, perdón, ahí pasó el link al documento. Esta es una diferencia con el programa que propuso Franco. Yo puse menor estricto en vez de menor igual. Entonces, lo que hace este programa es contar en R la cantidad de números hasta n, no inclusivo, que satisfacen el predicado P. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo hace el programa esto? ¿No? Entonces, fíjense que estamos diciendo dos cosas. El programa hace esto, es decir,
dado un número n y un predicado p, cuenta la cantidad de números desde 0 hasta n, sin incluir a n, que satisfacen el predicado p. Eso es lo que hace el programa. Por otro lado está cómo lo hace. ¿Y cómo lo hace? Y ahora analicemos informalmente cómo lo hace. Bueno, empieza diciendo que en R, como que en R va a estar el resultado final de cuántos números satisfacen el predicado P. Entonces empieza diciendo, bueno, todavía no testé ningún número, por lo tanto voy a decir que hay 0 números que satisfacen el predicado P. Y lo que se propone en este ciclo es ir analizando uno a uno los números desde 0 hasta n. Entonces, i va a ser el número para el cual vamos a testear si el predicado se satisface o no. Y tenemos dos alternativas, o bien el predicado es cierto para i, o bien el predicado es falso para i. Entonces, si el predicado es cierto, incrementamos en 1 esa variable en la cual vamos a almacenar la cantidad de números que satisfacen el predicado. Y si el predicado es false, no hacemos nada. Skip. Nos salteamos este paso o no cambiamos el estado. Bien, y una vez que analizamos si el entero i satisface ese predicado o no, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, sigamos al siguiente número, vayamos al siguiente número, analicemos el siguiente número. Entonces, por eso acá incrementamos esa variable que vamos usando dentro del ciclo, y una vez que la incrementamos, volveremos a testear la guarda del ciclo. Entonces, lo que está a la derecha es la forma que proponemos para escribir la traza de la ejecución. Es decir, cómo a partir de un estado inicial, que le vamos a llamar sigma 0, vamos a obtener estados diferentes y para obtener, fíjense acá el salto que hay de sigma 1 a sigma 2, hay dos líneas donde no aparece ningún estado. ¿Y por qué no aparece ningún estado? Bueno, porque para saltar de la línea L1 a la línea L4 o L6, que son las que van a hacer algo con las variables, tenemos que analizar si se cumple la guarda del ciclo y cuál de las guardas del condicional se cumple. Entonces, en esta traza de ejecución, lo que vamos a tener son la línea del programa que estamos analizando, el estado, si es un programa si es una sentencia que es una asignación o un skip, y digamos, primero ponemos un nombre del estado y luego ponemos el valor que tienen las variables en ese estado. Y cuando tenemos una línea que corresponde a una guarda, ya sea de un ciclo o a un condicional, lo que hacemos es no ponemos un estado, sino la guarda en sí y si es true o es false. Pero analicemos paso a paso. Recuerden que mi intuición o mi explicación de cómo se ejecutaban los programas era diciendo, por un lado tenemos la memoria del programa, el programa está en la memoria de la computadora, por otro lado tenemos la memoria de datos, que acá lo estamos representando acá, y también tenemos algo que en mi primera clase sí yo lo indicaba con una flechita, pero ahora no lo estoy indicando con una flechita. Y esa flechita lo que nos indica es cuál es la siguiente línea o la siguiente sentencia del programa que tenemos que ejecutar. Y si se fijan en el estado inicial, en la primera línea de la traza, hay algo más además de las variables. Está la constante. ¿Cuánto vale la constante? Estamos diciendo que la constante vale 3 inicialmente. Y como es una constante, no solo va a valer 3 inicialmente, sino que va a valer 3
en todo el resto de los estados. Por lo tanto, nos ahorramos de escribirla en cada uno de los estados. Y si necesitamos consultar el valor de esa variable, bueno, lo podemos ver rápidamente en la primera línea de la traza. Perfecto. Entonces, empezamos con el estado inicial. Y yo doy un ejemplo. En el estado inicial, R vale 7 e I vale 54. Y la constante, como les decía, vale 3. Lo primero que tenemos que ejecutar es L1. L1 es una asignación, ¿sí? Y es una asignación múltiple. Estamos asignando dos variables a la vez. ¿Tendrá alguna importancia lo que tenían las variables R, I e incluso la constante n para saber cuánto va a valer sigma 1? ¿O cuánto van a valer las variables en sigma 1? No, no importa. Yo no estoy consultando nada, estoy haciendo lo que vamos a llamar una inicialización. Estoy diciendo, independientemente de lo que valieran antes, vamos a ponerles en cero a ambas. Bien, y lo siguiente que tenemos que ejecutar, fíjense, tengo una asignación, punto y coma, otra cosa. Y esta otra cosa es una sola sentencia desde L9, desde L2 hasta L9. Pero lo primero que tengo que hacer es reconocer qué sentencia es. Bueno, es un do, es un ciclo. ¿Y cómo ejecuto un ciclo? Lo que hago es evaluar la guarda. Si la guarda es true, analizo lo que hay dentro del ciclo. Si la guarda es false, terminé el programa en este caso porque no hay nada después del ciclo. Bien, entonces analicemos, digamos, ¿qué es la guarda? La guarda es que i sea menor a n. ¿Y es la guarda true? Bueno, es fácil ver que sí, ¿no? Porque ¿y dónde me tengo que ver cuánto vale i? ¿En qué estado? En el estado sigma 1, perfecto, y vale 0. Por lo tanto, en realidad lo que quiero decir es que me tengo que fijar el valor de i en el estado inmediatamente superior, lo que tengo justo encima de esta variable, de esta línea. Es decir, en la línea L1, o en esta línea. Perfecto, entonces como n vale 3 e i vale 0, es rápido ver que vale true. Bien, pero como la guarda del ciclo evalúa true, y fíjense que acá cuando decimos evalúa true, estoy diciendo evaluó, y estoy usando la misma expresión, evaluar, que usábamos para el lenguaje funcional. Y podemos pensar que efectivamente pasa eso. Si bien el, la semántica, el significado de un programa imperativo es transformar el estado, las expresiones que son parte de el programa imperativo en la asignación y en las guardas se comporta como un programa funcional. Es decir, no hay ninguna modificación del estado cuando evaluamos las expresiones. Bien, entonces evaluamos la guarda del ciclo a true y ahora tenemos que entrar al ciclo. Tenemos que evaluar lo que hay dentro del ciclo. ¿Y qué hay dentro del ciclo? ¿Quién me puede decir qué hay dentro del ciclo? ¿Qué sentencia hay dentro del ciclo? Leonardo dice el condicional, Ana también. ¿Alguien piensa que hay algo distinto a un condicional? Porque, ¿y la asignación de i? Ajá, Bruno dice, ¿y la asignación de i? Lucía también dice asignación. Pero, ¿qué hay en realidad? ¿Es el if, la asignación u otra cosa? En realidad lo que hay, el comando, la sentencia que hay, el comando, es el punto y coma. ¿Sí?
El punto y coma es el único comando que hay, es una secuenciación. ¿Por qué? ¿Cuál es esa? La secuenciación entre qué y qué. Entre el if, efectivamente, que decían algunos, y la asignación, que decían otros. ¿Sí? Pero el único comando que hay dentro del ciclo es la secuencia. Bien, hay una secuencia. Está perfecto eso. Pero, ¿qué tenemos que ejecutar? ¿Cómo se ejecuta una secuenciación, una sentencia de secuenciación? Entonces, insisto con la pregunta. Tengo la secuencia entre el if, el condicional, y la asignación. Entonces, ¿cómo ejecuto esto? Y Maciel dice en el orden que aparecen. Exactamente, empiezo con la primera sentencia y una vez que termino de evaluar o de ejecutar la primera sentencia, sigo con la segunda sentencia. Y acá podría ser una sentencia complicada que tuviera otro punto y coma, otra secuencia, eh, o que tuviera otro ciclo, ¿sí? O podría ser algo muy sencillo como una asignación. Pero bueno, lo que nos tocó en suerte es un condicional. Ajá, entonces tenemos el condicional if PDI, entonces incrementar en 1R, y si no PDI, entonces saltearnos. Bien. Ujú. Entonces, ahora la pregunta que sigue es obvia. ¿Cómo ejecuto un condicional? Em, ¿Cuál es la transformación de estados que está asociada con un comando condicional? Y para eso tenemos que pensar en qué consistía un comando condicional, una, una sentencia condicional. Bueno, consiste en estas partes. Y lo voy a escribir acá arriba. Si es que no- Bien. Consiste en las siguientes partes. Tengo el if, luego tengo una expresión que vamos a llamarle con B larga, B1. Bien, acá ahí veo lo que me dicen en el chat, pero déjenme escribir esto. Entonces, la estructura general de un if era la siguiente. If B1, una sentencia, S1, después tenía la cajita, ¿sí? Eh, otra guarda, entonces S2, y así sucesivamente puedo tener muchas guardas, pero siempre asociada a cada guarda voy a tener una sentencia. Y finalmente termino con fin. ¿Sí? Esa es la estructura general. Entonces, todas las BI son expresiones booleanas y todos los SI son comandos. Entonces, acá, ¿cuánto vale n? Vale 2, ¿sí? Porque tengo PDI y tengo no PDI. ¿Y cuáles son S1 y S2? Bueno, S1 es la asignación a R incrementarle 1 y a S2 es el skip. Bien. Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el predicado P? Es algo que yo debería haber dicho. PDI dice PDI, pongamos así, y es primo. Esa es la definición de PDI. En este caso. Y vamos a suponer que nuestra computadora puede evaluar ese predicado inmediatamente. No nos preocupa cómo evalúa eh, el predicado. Bien, entonces, eh, pero no todo predicado va a ser evaluable. Ya volveremos sobre eso. Bien, entonces queremos evaluar, ejecutar el condicional. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
tenemos que evaluar todas las guardas. Tenemos que evaluar todas las guardas al mismo tiempo. Y fíjense que acá, en la traza de ejecución, yo pongo las líneas en las cuales están las guardas. L3, donde está B1, y L5, donde está B2. ¿Sí? Y, a ver, si el predicado P de I es que I es primo, 0 no es un primo, por lo tanto es false. Y si P de I es false, entonces no P de I será true. Bien, entonces, ¿con qué línea deberíamos seguir la ejecución? Estaba como que el, el program counter, es decir, la partecita de la computadora que nos decía dónde tenemos qué tenemos que ejecutar, estaba acá, ¿no? Pero como nuestro lenguaje de programación, esto es algo que dijo Franco, es no determinista, es decir, eso significa que evalúa todas las guardas a la vez. Y si hay más de una que es cierta, bueno, tenemos que ejecutar ambos caminos. Pero justo en este caso tenemos la situación donde solo una de ambas guardas es verdadera. Así que tenemos que seguir con el comando asociado a el SI cuya guarda fue verdadera. Es decir, tenemos B1, S1, B2, S2. ¿Cuál B fue verdadero? B2, es decir, no PI. Por lo tanto, tenemos que seguir con el skip, que está en la línea 6. Entonces, una vez que evaluamos las guardas y vimos cuál es la verdadera, fíjense acá tenemos no PI, esto pongámoslo en verde como para indicar que fue la verdadera. Bueno, entonces ahora continuamos con L6, que es la guarda o el comando para el cual la alternativa que fue verdadera. Y como el comando que corresponde a esa alternativa que fue verdadero es un skip, no tenemos que hacer nada. Simplemente dejamos el estado, y el estado era el que teníamos antes de evaluar las guardas, tal como estaba. Bien, entonces ahora terminamos con la ejecución del condicional. Ahora nos toca seguir con la ejecución de la asignación. Bueno, la asignación es muy sencilla. Tenía el estado sigma 2, donde R valía 0 e I valía 0, y pasó al estado sigma 3, donde R vale 0 e I vale 1. Bien, entonces ahora terminé de ejecutar la secuencia, que era el único comando que estaba como el cuerpo, vamos a decir, del ciclo. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Ya terminó el programa? ¿Ya terminó la ejecución de este programa o quedan trabajo por hacer? Volvemos L2, dice Leonardo. Ajá, volvemos L2. ¿Y por qué, Leonardo? Bueno, supongo que, claro, no sabemos. Bueno, Lucía dice, hay que seguir porque I vale menos, I es menor a N. Y en realidad Diego dice, bueno, en realidad no sé, tengo que seguir, pero no sé si I vale, si I es menor que N. Veamos. Entonces, justamente, la ejecución va a continuar con evaluar la guarda del ciclo nuevamente, ¿sí? Y fíjense, si acá lo primero que hacíamos cuando evaluábamos la guarda, bueno, nos fijábamos si E era menor que N. ¿Y ahora con qué I me voy a fijar si I es menor que N? Bueno, me voy a fijar en el valor que tiene I en el estado que está justo encima, es decir, en sigma 3. Y en sigma 3 I vale 1. Perfecto, entonces ahora me toca seguir. Y como la guarda del ciclo es true, entonces ahora debería seguir con
el condicional, ¿no? Porque recuerden, tenemos una secuencia y para ejecutar una secuencia lo que tengo que hacer es ejecutar el primer programa, el primer comando. Bárbaro, entonces ahora tengo un condicional. Entonces vamos a evaluar las dos líneas del condicional, L3 y L5. Ajá, entonces tengo que preguntarme si PDI es true o no, y si no PDI es true o no. Entonces, ¿vale PDI? Alexis, yo te pido, es una excelente pregunta. Alexis pregunta, ¿repite hasta que no se cumpla la condición o sigue hasta el infinito sin importarle nada? Veamos, veamos qué sucede con este programa en concreto, con este programa y con estas variables o estos valores iniciales que teníamos en el estado, donde R vale 7 e I vale 54, y nos fijemos. Y luego volvemos volvemos a tu pregunta. Agustín sugiere que seguir hasta el infinito es un error en un ciclo. Bueno, es una posible respuesta, pero no sé, ¿qué pasa si mi programa, Agustín, qué pasa si mi programa quiere imprimir todos los dígitos de pi? ¿Debería parar ese programa? ¿O debería ser un ciclo que no termina? Ajá, ¿y sería un error que no termine? Bueno, depende, ¿sí? Depende. En general vamos a querer que nuestros programas terminen, eh, pero no hay que adelantarse, digamos. Y para dar una respuesta última a esta cuestión, vamos a tener que esperar hasta quinto año para saber cuál es la información que genera un programa, ¿sí? Por ahora nosotros nos estamos preocupando solo en la modificación del estado, pero en realidad, fíjense que yo dije imprime algo. Y eso es una información más. Y ahí Bruno dice algo que tiene que ver con algo muy pragmático, tiene que ver con la memoria de la computadora, y en realidad no sé si importa la memoria de la computadora. Pero dejemos esas cuestiones, interesantes, pero dejémosla por ahora. Bien, entonces me dijeron que PDI vale. Lucas, ahora volvemos a tu pregunta. Pero bueno, I1, es decir, no es un primo, así que PDI vale false y no PDI vale true. Buenísimo, entonces, ¿cómo seguimos? ¿En qué línea seguimos? Y ahora estamos por responder, Lucas, tu pregunta. Entonces, seguimos por la línea 6. Digo, es en la misma situación que antes. Y en la línea 6 vamos a poner un nuevo estado, pero en realidad va a ser el mismo estado que teníamos antes. R va a valer 0 e I va a valer 1. Bien, y terminé acá con la ejecución del condicional. ¿Y ahora qué me toca? Bueno, como hay una secuenciación, el if es parte de una secuenciación, lo que tengo que hacer es continuar con la asignación. Entonces paso a L7. Y acá sí hay una modificación del estado, y R sigue valiendo 0. ¿Y qué significa que R siga valiendo 0? A ver si le podemos dar un sentido. ¿Alguien me puede decir por qué R vale 0 hasta este momento? No hay primos. Diego dice no hay primos. Consuelo decía que ningún I cumple P. Bueno, y como P es un... P decía si el número era primo. eh, entonces, efectivamente, ese es lo que queremos decir. ¿Cuántos primos vimos hasta ahora? Y fíjense que hay una cuestión acá, ¿no?
hasta acá, era correcto que hasta el valor que tiene i no vimos ningún primo. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? ¿Sigue siendo válido eso que en R nos dice cuántos primos hay hasta i? Sí, estamos en la L8, Agustín. Gracias por la observación. Estamos en la L8. Fíjense que acá, eso que ustedes me decían, que R vale 0 porque no vimos ningún primo hasta I, en realidad acá deja de ser cierto. Y nos detengamos, lo recordemos a esto. Perdón, Miguel, me gustaría decir que es verdadero, lo que pasa es que el I es un no inclusive, ¿no? Ah, bien. Me Bueno, gustaría decir que es verdadero con el I que diga no inclusive, como en la guarda habíamos puesto hasta N no inclusive. bueno, es cierto. Es cierto. Eh, bien, es cierto porque no estamos incluyendo ahí. Gracias, Martín. Bien, terminamos con el ciclo, con lo que hay dentro del ciclo, con el cuerpo del ciclo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decía Diego, tenemos que volver a evaluar la guarda del ciclo. Fíjense que vamos a terminar la evaluación del ciclo cuando, después de evaluar la guarda, o cuando evaluemos la guarda y la guarda sea false. Entonces ahora volvemos a L2. Y como L2 es evaluar en L2 es evaluar una guarda, pongamos la evaluación de la guarda. Y esta guarda sigue evaluando a true. Y yo creo que ahora, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ganar un poco de espacio. Bien. Y perdón, hay algunas cuestiones obsesivas. Bien, entonces, ¿cuál era el patrón de evaluar el ciclo? Evaluamos la guarda, si la guarda es true, evaluamos las guardas del condicional y luego seguimos. Entonces, lo que nos toca ahora es evaluar las guardas del condicional. Y ahora no sé si esto va a seguir siendo lo verdadero. Entonces pongamos así hoy y le saquemos el color. Entonces ahora ¿cuánto vale i? I vale sí, era la unidad de un, supongo que se refieren, que era la unidad de algo que se llama un monoide, del monoide multiplicativo de los números. Bueno, entonces, PDI, ¿es true o false? True, bárbaro. Por fin es true. Por lo tanto, esto es false, sin pensarlo mucho. Bien, pero si PDI es true, ¿con qué línea vamos a seguir ahora? Con L4, con la asignación, perfecto. Y entonces acá voy a tener un estado, llamémosle sigma 6. ¿Y R cuánto va a valer? R va a valer 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ejecutar esta asignación. Entonces, fíjense que R está del lado izquierdo de la asignación. Eso me va a indicar que R eventualmente va a cambiar su valor.
Y R está del lado derecho. Entonces, para saber cuánto vale R, esta R del lado derecho, lo que tengo que hacer es fijarme el estado anterior, sigma 5, que valía 0. Entonces, 0 más 1 es 1 y ahí me quedé. ¿Y cuánto vale? Pero, Agustín, fíjate que no es que 2 es menor a 3, ¿no? Acá 2 menor a 3 es cierto, y eso es lo que nos indica esto, ¿sí? Que 2 es menor a 3, por lo tanto es true, por lo tanto tenemos que ejecutar la guarda. Ahora lo que nos estamos preguntando acá es si i, que vale 2, es primo, ¿sí? Porque esa es la definición de p. Bien, ¿y acá i cuánto vale? 2, 3. Fíjense que lo único que estoy haciendo acá es incrementar en 1R, no estoy tocando para nada y por lo tanto en L4 y sigue valiendo lo que valía en este punto. Bueno, y... Profe, sí, adelante. un consejo para que no tenga que estar insertando. Si presiona Tab en la última fila, creo que Google Doc le agrega. No, si presiono Enter, ahí va, gracias. Pero en realidad no me agrega un... A ver, no, no me quiere hacer caso. No, me agrega... No, bueno, no importa. Ah, no, porque cuando yo presiono Tab a mí se me agrega. En la última celda siempre se me agrega como una Bueno, fila más. a mí no me quiere hacer caso. Este, bueno, tengo que hacerlo acá, en el último, claro. Ahí se agregó. Bien, gracias. ¿Qué clase de profesor es este que no sabe usar un Google Doc? Bien, entonces ejecutamos L4. ¿Cómo seguimos? Ejecutamos L4. La pregunta es, ¿tengo que evaluar algo más del condicional o tengo que saltearme al siguiente comando? Maciel dice L2, pero fíjate, Maciel, que el condicional termina en este phi y en realidad hay un punto y coma. Estábamos evaluando el condicional porque era el primer comando en la primera sentencia de una secuencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar L8. Y en L8 tenemos una modificación del estado, así que llamémosle sigma 7, y a R lo dejo tal cual estaba, y ahí lo incremento en 1. Bien, entonces, ¿cuál es el patrón de ejecución que tenemos para los ciclos? Fíjense, L2, lo que hay dentro del ciclo, ejecutar lo que corresponda, L8. L8, L2, lo que hay dentro del ciclo, L8. L8, L2, lo que hay dentro del ciclo, L8. Bien, no quiero entrar. Entonces, ¿cómo continúa la ejecución? Evalúa de nuevo la guarda, ¿no? Entonces, L2. Y la guarda es que I sea menor a N. Y recuerden que N, lo tenemos acá arriba, es 3. Entonces, me pregunto si 3 es menor estricto que 3. Y esto evalúa false. Bien, y entonces a false. Entonces, ¿cómo continúa la ejecución? Ya terminé. Entonces, pongamos sigma 8, que va a ser el estado final, y repetimos lo que teníamos como en el último estado. Y entonces, estado final.
Bien. Ujú. Fíjense que hay algunas líneas a raíz de esta pregunta que dice Octavio, o de la L9, hay algunas líneas que no ejecutamos nunca. L7 y L9 no ejecutamos nunca. Y en realidad L7 y L9, el fi y el ot, están para hacer bien claros la estructura del programa, pero no tienen un significado en sí, ¿sí? En realidad podríamos decir que hacemos un poquito de trampa porque tampoco estamos ejecutando el punto y coma. Bueno, pero la ejecución del punto y coma queda clara por la concatenación de pasos entre el primer paso, L1, y L2, el segundo, ¿sí? Entonces, cuando terminamos, simplemente no ponemos ninguna línea y sí ponemos el estado final. Bien, entonces me gustaría que analicemos el siguiente patrón, ¿no? Tengo L2, L8, que se repite varias veces. Una vez ahí, otra vez acá y otra vez acá. Y se repite tantas veces como la guarda sea la guarda del condicional y menor a n sea true. Entonces, ahora retomando la observación de eh, retomando la explicación o la pregunta sobre el ciclo, ¿no? Y si el ciclo termina o no. ¿Cuándo el ciclo no va a terminar? A ver, lo que estoy preguntando es, ¿qué condición debería darse de algo del programa? Y pensemos solo en el ciclo, para que el programa no termine. Y fíjense, Ana y Francisco están diciendo algo correcto. Creo que todas las observaciones que están haciendo en el chat son correctas. Si la guarda siempre es verdadera, el programa siempre se ejecutará. El ciclo siempre se va a ejecutar. Por lo tanto, el programa no va a terminar. Y por ejemplo, Li Wen dice, bueno, si yo empezara con un n, si la constante fuera negativa, el programa no terminaría nunca. Y ¿hay alguien que está de acuerdo con eso? Bien, si n fuera negativa, como lo primero que hago es inicializar la variable i en 0, fíjense que i no va a ser menor que n, por lo tanto, solo se va a ejecutar la asignación inicial, la inicialización. Ajá, entonces tenemos que el ciclo se ejecuta solo si la guarda es verdadera y se va a ejecutar mientras la guarda sea verdadera. Ajá, muy bien. Ahora me gustaría que analicemos en los estados que están justo antes de evaluar la guarda. Los voy a señalar con algún color, con este color. No voy a decir el nombre del color porque no lo sé. Entonces tenemos ese estado, este otro estado, y ¿cuál más? Este otro estado. Ese otro estado y este otro estado. Bien, ahora me gustaría que analicemos en los estados que están en este rosa, fucsia, salmón, lo que sea, la relación que hay entre R, el valor que tiene R en estos estados. El valor que tiene R y el valor que tiene I.
¿no? Entonces, dijimos que al final de nuestro programa queríamos que en R estuvieran todos los valores, o que estuviera la cantidad de números que satisfacen el predicado hasta n. Eso hasta el final del programa. Pero ¿qué va a contener R en los momentos que señalé con este color? Y tal vez un momento para hacer la pausa. Valores parciales, dice Agustín. Bueno, sí, pero quiero... lo que preguntaba Ana era si... ¿cuál es la relación que hay entre R, el valor que tiene R, y el valor que tiene I en cada uno de estos puntos marcados con color? Entonces ahí tenemos todos los puntos donde está ese colorcito, R0, I0, R0, I1, R0, I2, R1 y 3. Bien, entonces Lucía dice R es la cantidad de primos hasta I-1. Y Josefina dice hasta I. Bueno, en realidad, fíjate, es básicamente lo mismo, solo que una me parece que está pensando en I inclusivo y la otra está pensando en el I, en el menor estricto, ¿sí? Pero esa es la relación que hay entre R, el valor de R y el valor de I. Es la cantidad de primos, R tiene la cantidad de primos entre 0 e I no inclusivo. Bien. Hagamos la pausa y retomamos en 10 minutos. Profe, antes de ¿Sí? hacer la pausa, Rodrigo preguntó por qué en el estado inicial las variables tenían un valor y en la asignación siguiente cambiaron. Bien, es una buena pregunta. Pensemos que ahora sí pensemos en la realidad triste, a veces feliz de la vida. Pero no en general, sino de la vida de los programas. Bien, tenemos este programa que está en la memoria. De alguna manera sabemos que está en la memoria. Y está bien en la memoria. La memoria que tiene el programa tiene exactamente ese programa. Ahora, la memoria de datos puede tener cualquier cosa, porque otro programa usó esa parte de la memoria para sus propios datos, terminó la ejecución de ese otro programa y resulta que quedaron estos valores. Cualquier verdura quedó, ¿no? En R vale 7, R valía 7 e I 54. También puede ser que R fuera negativo, o puede ser que R en realidad tuviera un valor muy grande, o podría ser que R ni siquiera fuera un número. Digo, si pensamos en lo que sucede en las computadoras reales. Entonces, lo que queremos hacer es, en L1, la asignación, la inicialización, es como olvidarnos de la historia que traían R e I. No importa si R e I, las posiciones de la memoria donde están R y donde están I, tenían alguna cosa, o si tenían justo 0 como necesitamos nosotros. Entonces, como no sabemos qué traían de antes, las inicializamos en el valor que nuestro programa necesita que estén. Es decir, en 0 ambas. ¿Por qué? Bueno, porque así pensamos nuestro programa. Para resolver este problema, y fíjense, pensamos cómo resolver el problema, no el problema a resolver. El problema a resolver era contar la cantidad de números primos entre 0 y n. Y ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Es recorriendo todos los números desde 0 hasta n con este ciclo
Pero entonces tenemos que asegurarnos que el primer número que vamos a testear es el 0. ¿Sí? Por eso hacemos esta inicialización. Bueno, pero si queremos recorrer todos los números y preguntarnos cuántos de esos satisfacen P, debemos decir que al principio ninguno lo satisface, es decir, que hay 0 números que lo satisfacen. Entonces, esta inicialización nos asegura que independientemente de lo que tuvieran, de lo que valieran R e I en el estado inicial, que no podemos controlar, al momento de hacer propiamente lo que nosotros queremos, valgan lo que tienen que valer. Por eso hacemos esta inicialización. No sé si esto respondió la pregunta de Rodrigo. Bárbaro. Entonces, ahora sí, a las 10 y 2 minutos retomamos la clase. Tal cual, Gino. Los valores iniciales no tienen importancia. Pero ¿cómo hacemos evidente que no tengan importancia? Bueno, haciendo esta inicialización. Bueno, supongo que el valor de la variable, porque el valor de la constante sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El valor de la constante sí vale. Sí, efectivamente. Pero ahora yo hago otra pregunta, ¿no? Y quizás esto ya es como... Es una pregunta que voy a hacer cuando retomemos la clase. Ajá, pero ¿va a importar cuánto valga la constante? ¿O independientemente de cuánto valga n, el resultado siempre va a estar bien de mi programa? Es decir, en R voy a tener la cantidad de primos, en este caso, entre 0 y n. No importa cuánto valga n. Dejo esa pregunta picando para la vuelta del recreo. Bueno. Bueno, podemos dejar de grabar en este momento. ¿Qué se dice?